Hola y bienvenido a este tu podcast en donde hablar de México será un lugar para gozarlo. Mi nombre es Dana Razo, transmitiendo así desde la comodidad de mi hogar. Iniciemos. Reproduciendo el 9 de mayo de 2021, con el tema a tratar, la consolidación de México del liberalismo. Un tema el cual nos adentraremos al suceso el cual vivió México durante la pérdida de territorios. Dando inicio con la pregunta recurrente, ¿qué fue lo que pasó? El propósito de este artículo es reconsiderar los logros y las condiciones de desarrollo del liberalismo en México durante el siglo XIX y se halla inserta en el marco del debate histórico sobre la naturaleza económica del liberalismo y los problemas específicos de su implementación en México. Considera que el liberalismo en México del siglo XIX no es un tanto sustentado en los resultados reales, sino que en un enfoque un tanto tedioso, y en ocasiones una visión opuesta. Tras tres motivos han sido los cuales de esta situación. Número uno, ¿por qué la evaluación del desarrollo económico del porfiriato fue hecha en el marco de los regímenes de la Revolución Mexicana, los cuales se fundamentan por la esencia de la misma de origen y el demérito del régimen previo? Número 2. La doctrina económica dominante de la posguerra finca de la base del progreso en los mercados nacionales y en la industria, no en la agricultura ni en el mercado internacional, como era en el siglo XIX. Y número 3. ¿Por qué la teoría económica del siglo XX hasta los años 80 tuvo influencia en una gran depresión a la intervención de Estado? Estas tres situaciones hacen que en la mayoría de los casos los motivos doctrinarios implícitos hagan espinoso al proceso de análisis del sistema económico y social del liberalismo. Impidió encontrar en los errores de la ejecución algunas de las raíces profundas del atraso en México. Este análisis nos permite reconsiderar los elementos de cambio institucional del liberalismo en el siglo XIX y las enseñas relativas a los errores cometidos por su implementación de la posmodernidad. Históricamente es claro que antes de la Revolución de Ayutla existía una imposibilidad institucional para implementar un programa de orientación por el liberalismo y el establecimiento de la normatividad de la Constitución de 1857. El liberalismo sustentó la bandera de la soberanía popular y triunfó. Por otras materias, sucumbió a la existencia de escasez. Por la materia institucional que fundamentó el desarrollo del sistema político. En contexto, el régimen de Díaz no es una parte negativa del liberalismo, sino un tanto continua, su incremento liberal orientado a la modernización del país. La crítica de Porfirio Díaz no ha podido crear una imagen contraria a la labor de este régimen para alcanzar la modernidad. El incremento protista no ha sido puesto en duda de ningún investigador. En cambio, se ha criticado por el bajo impacto social de la distribución de beneficios. Pero en materia de vías de comunicación se consideró un éxito en los sentidos. ¿Acaso la crítica considera que las vías de comunicación fueron venas de la presión? Pero este es un sinónimo de movilidad, tanto en personas de mercancías, ellas de mercado y política. Por otra parte, la crítica del liberalismo democrático fue continua respecto a la relación. Habría que decir que fue de los gobernantes de recurso, no solo en el siglo XIX, sino que en el siglo XX, pero como relación de su partido, no de individuos. En ese sentido, Juárez había implementado un modelo de relación. El demérito general de Díaz fue construido ante los historiadores de la Revolución. Se debe a que éste asume a la reencontradora condición humana, entre comillas, y por ello es necesario que Porfiriato fuera un infierno para el mismo México bárbaro, descrito así por John Kenneth. Otro factor explicativo que fue carácter comparativo y delimitante contra el liberalismo, que asumió a la lucha en el periodo de entreguerras, así como el hecho que establecieron modelos extremos contrarios contra la libertad individual, tales como el fascismo, el comunismo, y conservó los valores de la sociedad. Nada de esto exime sincretismo,
porfirista que haya renunciado a la Ilustración como sustento de la modernidad, en su implementación pragmática del programa liberal y renuncia, desde nuestro punto de vista, debería de ser fundamento de crítica sobre las limitaciones del pueblo arrastra desde el gobierno de Porfirio Díaz. Siendo así, esto sería todo por mí. Este es mi podcast y espero que lo haya disfrutado mucho. Muchas gracias por acompañarme. Gracias, hasta la próxima.